En el corazón de la Ciudad de México, donde las calles antiguas aún guardan ecos de vida, pobreza y soledad, surgió una historia que parecería inventada por un autor de terror. Detrás de los muros desgastados de una vivienda en la colonia Guerrero, un hombre escribió una de las páginas más perturbadoras de la crónica criminal mexicana. José Luis Calva Cepeda, un aspirante a escritor y poeta, transformó su obsesión por el dolor y la soledad en una espiral de locura que terminó en tragedia. Ella es su víctima, Alejandra Galeana Garavito. Se conocieron en el mes de julio de este año. Y de repente me dijo, mamá, tengo un amigo. Pues está bien. Pues ya era una mujer hecha y derecha, de 32 años, pero pues mayor de edad. Y un día me lo presentó, ahí en la farmacia que fui, al doctor, y me lo presentó. Pero al momento sentí ese rechazo hacia él. Al momento que le vi la cara me cayó mal. A la familia nunca le inspiró confianza por más gracias que decía el señor que tenía. ¿Qué le decía que era? Pues que escritor, dramaturgo, cantante, que iba a trabajar en el Tenorio, en el Tenorio que de este año. Era un hombre de rostro amable, de palabras cultas, de aparente sensibilidad, pero dentro de su mente se gestaba una tormenta que lo llevó a cruzar la línea que separa el arte del horror. Su historia, tan grotesca como trágica, es la de una mente fracturada entre la realidad y la fantasía. El caso que estremeció a México en 2007 sigue siendo, hasta hoy, un espejo oscuro de la psique humana. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969, en un barrio popular de la Ciudad de México. Su infancia estuvo marcada por la violencia doméstica, el miedo y la ausencia de afecto. Su padre era un hombre autoritario, de temperamento violento, que golpeaba con frecuencia a su madre. José Luis creció entre los gritos y los golpes, viendo cómo el amor se confundía con la humillación. En más de una ocasión trató de intervenir, intentando proteger a su madre. Aquellos intentos infantiles terminaron en palizas. El miedo se transformó en resentimiento, y el resentimiento con el tiempo, en un silencio que se le incrustó en el alma. Su madre, por su parte, no abandonó el hogar, permaneció allí, víctima del miedo y la dependencia. Esa figura materna pasiva y sufrida marcaría profundamente a su hijo, quien desarrolló una percepción distorsionada del amor en una mezcla de compasión, dolor y posesión. En la adolescencia, Calva se refugió en los libros, leía con avidez, escribía poemas, soñaba con ser un gran autor, pero también se sentía diferente, aislado, sufrió abusos, rechazo y una creciente sensación de vacío que lo acompañaría toda su vida. La escritura se convirtió en su refugio, pero también en un espejo de su oscuridad interior. Durante los años 90, José Luis Calva comenzó a perseguir su sueño de convertirse en escritor. Escribía cuentos, obras de teatro y ensayos cargados de simbolismo, en los que exploraba la muerte, la traición y la fragilidad del alma humana. Pero su talento no fue reconocido. Las editoriales lo rechazaban, los críticos lo ignoraban, y sus intentos de destacar se desvanecían en la mediocridad del anonimato. Vivía en la colonia Guerrero, una zona popular de la capital mexicana, donde convivían la bohemia, la pobreza y la violencia urbana. Allí, en una pequeña habitación, escribía de noche, rodeado de libros, botellas vacías y manuscritos arrugados. Su entorno se convirtió en extensión de su mente, en caótico, sombrío, desordenado. Su personalidad alternaba entre el encanto y la ira. Podía ser amable y culto o volverse impredecible y agresivo. En sus cuadernos los temas se volvían cada vez más oscuros. En uno de ellos escribió una frase que, con los años, adquiriría un sentido escalofriante. El amor y la carne son lo mismo. Cuando amas, devoras. Esa línea condensaba toda su filosofía en la idea de que el amor debía poseerlo todo, incluso el cuerpo. Sin estabilidad económica ni reconocimiento, José Luis se hundió en el alcohol. Pasaba días enteros bebiendo, escribiendo y recitando versos en bares o cafés donde pocos lo escuchaban. Su bohemia tenía algo de desesperación. A medida que el fracaso literario lo devoraba, sus relaciones personales se volvían destructivas. Salía con mujeres vulnerables, vecinas, amigas, trabajadoras sexuales, a quienes seducía con su aparente sensibilidad. Pero pronto afloraban sus celos, su necesidad de control, su agresividad. Las discusiones eran frecuentes, las amenazas constantes. Sus textos dejaron de ser meras historias, comenzaron a parecer confesiones disfrazadas de literatura. Escribía sobre el amor que mata, el deseo que destruye, la posesión que consume. La frontera entre la fantasía y la realidad empezaba a disolverse. Durante los primeros años del nuevo milenio, la vida de José Luis Calva parecía haberse estancado. Había perdido toda ilusión de ser reconocido como escritor. Sus poemas dormían en carpetas empolvadas,
y los pocos amigos que le quedaban ya lo evitaban. Pasaba los días en bares oscuros de la colonia Guerrero, recitando versos a cambio de copas, buscando compañía en mujeres tan rotas como él. Calva Cepeda se enredó con Alejandra haciéndose pasar por escritor. Estas son algunas de las cartas que José Cepeda le envió a la que fuera su novia, a la mujer que fue encontrada en su apartamento, y llama la atención porque él dice que era escritor, y dice esta carta fechada en agosto de 2007, primavera-verano, buscar encontrar. Dice: heme aquí frente a tu vida, sin saber si eres prohibida para mí, pecado original, fruta carnal. Homicidio calificado, al haberse cometido con ventaja, traición y alevosía por el medio empleado. Según la confesión que Calva Cepeda entregó al juzgado que lleva su causa, Alejandra lo obligaba a sostener relaciones íntimas con ella, lo cual lo hacía sentirse como un objeto. La relación no fue bien vista por la familia. Este rechazo hizo que Alejandra poco a poco cambiara con su familia. Lo único que yo noté, mi hija era muy alegre, sumamente alegre. Ella llegaba y mamá, ya vine, mire esto, lo otro, me traía X cosa, detalle de dulces, de lo que usted quiera, a sus hijos. Llegaba, mamá, ya llegué, mamá, sí, hija, se iba a acostar. La noté como pensativa. Entre ellas conoció a una mujer llamada Verónica, una vecina, madre soltera, de carácter fuerte pero vulnerable, con quien mantuvo una relación intermitente. Los vecinos los veían discutir en los pasillos a gritos, a veces con insultos, otras con súplicas. Se querían mal, diría después una vecina. Era una relación marcada por el deseo y el rencor, por la necesidad de no estar solos. Una noche, los gritos cesaron. Verónica desapareció. José Luis dijo que se había marchado sin avisar. Cansada de todo, nadie le pidió explicaciones. En aquel barrio, las desapariciones eran un ruido más entre los tantos del caos urbano, pero algunos notaron un olor extraño que provenía de su departamento durante días. Un hedor espeso que mezclaba humedad y algo más, algo que ninguno se atrevió a nombrar. Cuando años después los investigadores revisaron su pasado, todo encajó. Esa primera desaparición había sido, en realidad, el primer paso hacia el abismo. La línea entre fantasía y crimen había sido cruzada en silencio, y nadie, ni siquiera él, lo había notado del todo. Alejandra Galeana era una mujer de 32 años, madre de 2 hijos pequeños, trabajaba en ventas y, como muchos en la ciudad, llevaba una vida llena de responsabilidades y cansancio. Una noche conoció a José Luis Calva en un bar del centro. Él la cautivó con su verbo suave, con su forma de hablar de poesía, de amores imposibles, de heridas interiores. Ella vio en él algo diferente, un hombre sensible, tal vez un poco triste, alguien que parecía comprenderla. Durante las primeras semanas, la relación fue casi romántica. Caminaban por las calles viejas de la colonia Guerrero, hablaban de libros, de películas, de la soledad. José Luis le recitaba fragmentos de sus escritos. Ella reía, aunque no siempre los entendía. Pero pronto comenzaron las sombras. Él se volvió posesivo, controlador. Revisaba su teléfono, la seguía al trabajo, le exigía atención constante. Cuando Alejandra intentaba alejarse, él lloraba, pedía perdón, escribía poemas desgarrados que hablaban del abandono y la traición. En su mente, el amor era devoración en una necesidad de poseer hasta el último fragmento del otro, de fundirse con él, aunque eso implicara destruirlo. Su apartamento, donde había colgado frases de Nietzsche y Baudelaire, se convirtió en una trampa silenciosa. El 6 de octubre de 2007, Alejandra dejó de responder llamadas. Su familia, preocupada, la buscó por días. Cuando la policía llegó al departamento de Calva, encontró las cortinas cerradas, el aire denso y un silencio que dolía. Lo que vino después fue una escena que parecía sacada de una pesadilla colectiva. Los restos de Alejandra estaban repartidos por el lugar, una mezcla de carne, sangre y escritura. En la mesa, junto a una taza de café fría, reposaban páginas manchadas con tinta y grasa, versos sobre el amor, la carne y la eternidad. En ese instante, José Luis Calva Cepeda dejó de ser un hombre y se convirtió en un símbolo del horror contemporáneo mexicano. El 8 de octubre de 2007, agentes de la policía capitalina llegaron al edificio. Cuando tocaron la puerta, José Luis intentó escapar por una ventana, cayó desde un segundo piso y fue detenido. Al revisar el departamento, los investigadores se enfrentaron a una escena dantesca. Los restos de Alejandra Galeana fueron hallados dentro del lugar. El espacio estaba lleno de manuscritos, botellas, dibujos y escritos. Entre sus papeles se encontraba un texto titulado Instinctus Caunibaulis Ucessus Humanus, una mezcla de relato y reflexión filosófica donde exploraba la unión entre amor, muerte y cuerpo.
La noticia se propagó de inmediato. Los medios lo bautizaron como el caníbal de la Guerrero. El país entero quedó paralizado. La imagen de José Luis Calva Cepeda se volvió omnipresente en noticieros y periódicos. Un hombre de rostro tranquilo, casi melancólico, que escribía poesía y hablaba de amor, acusado de uno de los crímenes más impactantes en la historia reciente de México. Durante los interrogatorios, Calva se mostró sereno. Negó haber asesinado a Alejandra, aunque admitió haber tenido contacto con restos humanos, alegando curiosidad científica. Sus declaraciones mezclaban metáforas y desvaríos. Hablaba del amor como un acto de devoración espiritual, de la carne como símbolo del alma. Algunos lo consideraron un enfermo mental, otros, un manipulador consciente. Su retórica poética confundía, pero su calma inquietaba más que cualquier grito. Entre sus pertenencias se encontraron cuadernos llenos de poemas y reflexiones. Los textos eran una amalgama de erotismo, violencia y muerte, escritos con un estilo lírico y perturbador. En uno de ellos se leía: comer su carne fue como besar su alma. En su sabor encontré lo que el amor me negó. Los psiquiatras que lo examinaron diagnosticaron trastorno antisocial de la personalidad y delirios de grandeza, con posibles rasgos esquizoides. Para algunos especialistas, Calva no distinguía del todo entre realidad y fantasía. Para otros sabía perfectamente lo que hacía y lo usaba para crear una narrativa que lo inmortalizara. Aún en prisión preventiva, seguía escribiendo. Decía que no era un criminal, sino un artista incomprendido. El proceso judicial avanzaba lentamente. Las pruebas en su contra eran contundentes, y los medios lo señalaban como símbolo del horror urbano de una ciudad acostumbrada a la violencia. Mientras tanto, en su celda, José Luis continuaba escribiendo poemas y reflexiones sobre la muerte y la redención. Parecía más preocupado por su legado literario que por su destino. Decía que la sociedad no lo entendía, que su mente estaba más allá de las normas morales. Era, según sus propias palabras, un escritor que buscó experimentar la vida hasta sus últimas consecuencias. La vida en prisión nunca fue fácil para José Luis Andes. Desde el primer día, en el reclusorio Oriente, su fama lo precedía. Los demás reclusos lo miraban con una mezcla de miedo y repulsión. Lo llamaban el escritor loco o simplemente el caníbal. Pasaba las horas solo, escribiendo en pedazos de papel, dibujando ojos y rostros, componiendo frases crípticas que hablaban del alma y del cuerpo como si fueran la misma cosa. Algunos custodios aseguraron que tenía ataques de ira repentinos. Otros decían que lo escuchaban reír por las noches, murmurando fragmentos de sus propios textos. La rutina carcelaria lo devoraba poco a poco, y su mente, ya frágil, comenzó a colapsar. Pidió libros, papel, un diccionario. Los usaba para escribir cartas sin destinatario, poemas que nadie leería. En una de esas hojas, semanas antes de su muerte, escribió: el infierno no está abajo, está aquí, donde uno se encuentra consigo mismo. El 11 de diciembre de 2007, lo hallaron colgado del marco de la puerta, con un lazo improvisado hecho con una sábana. Oficialmente, fue suicidio. Pero las dudas persistieron. ¿Había decidido poner fin a su vida o alguien había querido silenciarlo? Algunos internos aseguraron que lo habían visto alterado días antes, que alguien lo había amenazado. Otros dijeron que lloró la noche anterior. Su cuerpo fue retirado en silencio. En su celda quedaron sus cuadernos, un ejemplar viejo de Crimen y Castigo y una hoja arrugada donde había escrito: la carne meur, pero la palabra se queda en yo ya no. Con su muerte el eco del monstruo se extinguió, pero su sombra siguió flotando sobre la ciudad, en los periódicos, en la memoria colectiva. El caso de José Luis Calva Cepeda se convirtió con el tiempo en algo más que una nota roja. Fue tema de debates, de análisis psicológicos y de discusiones sobre los límites del arte, la locura y la moral, que lo llevó a cruzar esa frontera invisible entre el deseo y el crimen. ¿Era un monstruo o un producto más de un entorno enfermo, de una infancia marcada por la violencia y el abandono? Sus manuscritos, conservados bajo resguardo judicial, son un testimonio perturbador de una mente que buscaba sentido en el sinsentido. En ellos, mezcla poesía, filosofía y confesiones veladas en Ano Seili. El amor mata porque exige totalidad. Yo solo quise que no me abandonaran. Años después, criminólogos lo catalogarían como un caso único en México, en un asesino con formación autodidacta, obsesionado con la palabra escrita y con la necesidad de trascender incluso a través del horror. En algunos círculos literarios marginales, su nombre aparece como símbolo del artista condenado, del hombre que quiso convertir su sufrimiento en arte y terminó consumido por él. Hoy su antiguo departamento en la colonia Guerrero sigue en pie. Algunos vecinos dicen que allí todavía se escuchan ruidos, que por las noches huele a gas y a humedad. Quizás sean solo ecos del pasado,
O quizás, como escribió alguna vez Calva, las palabras que se escriben con sangre nunca mueren del todo. En la memoria colectiva, su figura permanece como advertencia y espejo. Un hombre que quiso devorar el mundo con sus versos y terminó devorado por su propio abismo. José Luis Calva Cepeda fue un hombre atrapado entre dos mundos, el de la creación y el de la destrucción. Un niño golpeado que quiso convertirse en poeta, pero acabó escribiendo su propia condena. Su historia, más allá del morbo, es la de una mente que se desmoronó lentamente, sin encontrar redención ni salida. El caso del caníbal de la Guerrero no solo habla del crimen, sino también del abandono, la enfermedad mental y la delgada línea entre el genio y la demencia. Porque a veces, los monstruos no nacen de la noche, sino del dolor que la vida deja sin sanar. Y en el eco de la colonia Guerrero, aún resuena el nombre del hombre que quiso devorar su propio destino. La mañana del 5 de octubre, según el poeta, la mujer llegó a su casa por la mañana, a la puerta del departamento 17 de este edificio, y fue la última vez que se le vio con vida. Narra el llamado caníbal que él se encontraba drogado y en un arrebato de ambos la asfixió. Luego la mutiló y la escondió. Galeana Garavito fue hallada días después por la policía judicial. Actualmente, Calva Cepeda está preso en el reclusorio Oriente, donde lleva un proceso por el delito de homicidio calificado con traición. Suscríbete y dale like para no perderte más historias basadas en hechos reales. Nos vemos en el próximo video.